Hola. ¿Cómo estás? Sí, ya. Perfecto.
Buenos días a todos, es un placer tenerlos acá. Hoy es Black Friday, estamos por aquí con el canal de comunicaciones con un poquito de delay porque sabemos que hay muchas personas en este momento usando internet. Cordialmente, es un placer para nosotros tenerlos acá en el nombre de Auditor, en el nombre de la compañía NFC Company. Para mí es un placer acompañarlos en el día de hoy, explicarles este tema tan maravilloso que es el diagnóstico del riesgo de fraude del SER. Adicionalmente, quiero enviarle un mensaje de solidaridad a todas las personas y damnificados que están pasando por malos momentos en este momento en Centroamérica debido a Otto, el último fenómeno natural que pasó ayer en Costa Rica y en el norte de Costa Rica. Así que esperamos que se encuentren mejor, bien y que por lo menos se recuperen pronto. Hoy vamos a tocar un tema súper importante, vamos a hablar de riesgo de fraude del SER. Nuestra agenda para hoy tenemos vamos a mirar entonces el tema de estadísticas, unas definiciones de fraude, vamos a trabajar con el triángulo del fraude por unos minutos y vamos hoy a hacer el lanzamiento de una herramienta que creamos. Nosotros somos conscientes que la industria criminal todos los días está avanzando a pasos agigantados, pero nosotros también como expertos en fraude también tenemos que trabajar con medios tecnológicos y ser innovadores cada día, y hoy vamos entonces a entregarles una herramienta que vamos a lanzar que nos va a ayudar a detectar y a prevenir el fraude. Nuestros objetivos, y es a donde queremos llegar hoy con esta videoconferencia, y es que tenemos que entender que el fraude lo cometen los seres humanos. Y que estos seres humanos, estas personas, pues generalmente tienen ciertos problemas que nosotros no estamos en capacidad de identificar, o en muchas ocasiones somos ciegos a esos problemas. Nos preocupamos más porque las personas lleguen y cumplen determinado horario y hagan sus funciones, pero no vamos más allá de quién es esa persona que está atendiendo el público, quién es la persona que está elaborando los cheques, quién es la persona que está haciendo los registros contables. Mi objetivo número 2 es reconocer que necesitamos ayudas para combatir el fraude. Nosotros como humanos, como seres, como individuos, no podemos combatir el fraude por nosotros mismos. Nosotros tenemos que aliarnos, tenemos que formar grupos, tenemos que educarnos en cuanto a la industria criminal. Las estadísticas hoy en día de la industria criminal son alarmantes. Están mejor organizadas las industrias criminales que muchas empresas. Es increíble ver los números de cómo la industria criminal tiene abogados, contadores, mensajeros, administradores, tienen empresas fachadas donde les hacen los envíos, por ejemplo, de droga, cómo contratan fletes, cómo pagan seguros, y de hecho para poder hacer todas estas actividades ellos también tienen que cometer fraude. Así que nosotros tenemos que reconocer que para esta lucha por el fraude tenemos que trabajar en equipo. Reconocer que existen algunas herramientas que nos ayudan a la prevención, detección e investigación, que debemos creer en la tecnología, innovar. Nosotros, si el fraude todos los días es diferente, nosotros no lo podemos atacar con las mismas herramientas o recursos que tenemos. Y el objetivo número 4, y yo creo que el principal, es que ustedes se enamoren de Drifter, la herramienta que le traemos para el día de hoy, que es una herramienta bien peculiar, bien singular, que nos va a ayudar a detectar, a prevenir y en muchos casos a investigar. Entonces, nuestra introducción es, pues ya hemos hablado en varias oportunidades acerca de algunos detalles sobre el fraude, y sabemos que el fraude es una demostración económica, social y organizacional que se está adhiriendo a la cultura súper fácil. Ya hay muchas conductas que, si bien no son punibles, se están como adheriendo a nuestra vida, y eso hace que las personas
adquieran una cultura fraudulenta. Me refiero, por ejemplo, a actividades como no hacer la fila en el supermercado o en el teatro. Si bien es cierto, eso no es un hecho punible, pero eso sí es un hecho que se va adheriendo a la cultura y va rompiendo las normas. Entonces nuestros hijos, los niños, van adquiriendo esas malas prácticas o esa cultura antiética, y ya cuando ellos se enfrentan al mundo laboral, pues ven que es muy fácil romper la norma. Sabemos que el fraude es un acto doloso, de mala fe, de negligencia grave, que viene del comportamiento humano y pues que va contra la ética, los valores y la moral. También sabemos que el fraude es totalmente incluyente, está en todos los tipos de mercados, tipos de industria, tamaño, áreas. No existe un lugar donde el fraude no se cometa. Y sabemos que las contrapartes, que para quienes somos administradores de riesgo, sabemos que los socios y accionistas, empleados, clientes, proveedores, contratistas, consultores, todas aquellas personas que tienen una relación contractual con las compañías, con las empresas, son aquellas que llamamos contrapartes en la administración de riesgo, son sujetos de fraude, pero también son las personas que cometen los fraudes. Y ahí volvemos a insistir en el tema del ser humano. Sabemos que el riesgo de fraude es imposible detectarlo al 100%. Siempre va a existir un riesgo, un remanente en el riesgo, y hay un riesgo inherente. O sea que nosotros, quien prometa construir un sistema de prevención de riesgo que controle el 100% de los riesgos de la compañía, digamos que está hablando en términos ya de mucha cobertura, que es imposible tenerlo. Siempre habrá un remanente en el riesgo. El fraude como tal no desaparece, y quiero ser muy clara, el fraude no tiene tamaño, el fraude es fraude. Lo que tiene tamaño y lo que tiene unas consecuencias económicas y sociales son las pérdidas, los daños. Es decir, tan fraude puede ser, por ejemplo, una persona que de la gerencia o de la junta directiva o junta de directores que está apropiándose de unos recursos, como la persona de bajo nivel de la compañía que se está llevando los insumos de papelería. Los dos actos son fraude, pero las pérdidas son las que ya nos determinan incluso qué tanto tiempo puede pasar la persona en la cárcel o si es sujeto de denunciar o no. Sabemos que el tiempo de detectar el fraude es más o menos de entre 18 y 24 meses, pero para un fraude de cuello blanco, como puede ser el cambio de los estados financieros o la malversación de estados financieros, el tiempo de detección puede ser de más o menos 5 años. Entre más grande la compañía, más riesgo de fraude puede existir. Es decir, entre más clientes, más riesgo de fraude. Entre más proveedores, más riesgo de fraude. Y sabemos también que la posición del perpetrador en la compañía es bien importante, porque por ejemplo, un miembro de la junta directiva o un miembro de la alta gerencia es una persona que tiene mucho control, tiene mucho poder, y el fraude que cometa una de estas personas tiene unas pérdidas económicas que incluso pueden ser irreparables. El golpe puede ser de pronto 1 o 2 veces, es decir, la frecuencia de la comisión del fraude, pero las pérdidas son mucho más grandes. Mientras que una persona que esté en cargos medios o bajos puede tener la frecuencia del fraude puede ser mucho mayor, puede ser, por decir, 1 vez cada mes, pero las pérdidas comparadas con las pérdidas que arroja un fraude de cuello blanco son mucho menores. Puede decirse que puede estar entre el 10 y el 15% de esas pérdidas con respecto a las pérdidas de cuello blanco. Es triste saber que hay una resistencia civil, por decirlo de alguna manera, frente al fraude. Hay indiferencia, hay ignorancia irracional, incredulidad frente a los casos. Pensamos que el fraude le pasa al vecino, que nunca el fraude tocará nuestra puerta.
hay deshonestidad, hay mediocridad, hay una incompetencia y muchas veces hay permisividad. Hay que tener claro que en los casos de abuso, por ejemplo, muchos compañeros de trabajo saben que hay alguien que se está llevando los insumos de papelería para la casa y eso lo toman como normal, como parte de la cultura empresarial. Y sabemos que el abuso es fraude. Tenemos que hay muchos métodos para cometer fraude. Específicamente nosotros analizamos el árbol de fraude por medio de ACFE, lo tradujimos y lo pusimos en términos latinos y tenemos, digamos, 5 formas de cometer fraude dentro de una compañía. Está la malversación de activos, el fraude en los estados financieros, la corrupción, el fraude en nómina y recursos humanos y el cybercrime. Tenemos 2 tipos de fraude. Está el de cuello blanco, que es cometido por aquellas personas que tienen bastante control y poder dentro de la compañía. Generalmente este tipo de fraudes son cometidos por personas, miembros de la junta directiva o del directorio, o lo que llamamos en inglés board directors. Y tenemos el fraude de cuello azul, o el fraude ocupacional, que está cometido por personas de los miembros de los gobiernos o de las entidades gubernamentales, profesionales dentro de la compañía, o ya el fraude individual, que es el que ataca a individuos, específicamente lo que llamamos scammers o los robos de identidad. ¿Cuáles son las cosas que son susceptibles para los perpetradores tomar parte de ellas? Entonces tenemos todos los activos fijos, incluimos el abuso en los activos fijos, el inventario, o sea, las unidades de producción, el material con que se producen los artículos. Tenemos valores, tenemos entonces lo que se tiene que ver como cheques, medios de pago, documentos, información, insumos, tiempo. Es decir, todo lo que la compañía tiene dentro de la organización es susceptible a ser tomado por los perpetradores. Y a nivel individual, en el fraude en personas, pues entonces tenemos el robo, por ejemplo, de la identidad. Entonces viene ya el saqueo a las cuentas corrientes, a las cuentas bancarias, información que tengan estas personas en las redes sociales. Entonces vamos a hablar un poquitico del fraude y algunas estadísticas. Para mí siempre es muy importante tocar el tema de la definición de fraude, porque vamos a darnos cuenta hoy que no existe una definición totalmente técnica. Voy a traer como referencia las 3 instituciones más grandes que siempre hablan de fraude a nivel global. Entonces tenemos ACFE, que es la Asociación de Expertos Examinadores de Fraude. Entonces siempre ACFE nos dice que el fraude son todas aquellas actividades o acciones con el propósito de enriquecimiento personal a través del uso inapropiado o la sustracción de recursos o activos de una organización por parte de una persona. Entonces ACFE es muy puntual hablando del abuso. Aquí dice a través del uso inapropiado o la sustracción de recursos o activos de una compañía, y habla del enriquecimiento personal. Entonces habla de cómo la persona, el individuo, toma las cosas de la compañía o los activos de la compañía para su uso personal e enriquecimiento de su patrimonio. AIPAC, que es la Asociación de Contadores Públicos acá en Estados Unidos, nos habla de que entonces es el uso de acciones que buscan presentar ante los inversionistas, analistas o un mercado una situación no real de la compañía, con el fin de cumplir unas expectativas para un grupo de interés. Entonces aquí ya nos están hablando solamente de estados financieros para mostrar una realidad económica falsa de la compañía, sea para una persona o un grupo de interés. En estos casos, por ejemplo, los temas de negociación, valoración de empresa, diagnóstico empresarial, joint ventures,
Entonces ya aquí AIPA nos habla más detenidamente sobre la malversación o tergiversación de estados financieros. Y el Instituto de Auditores Internos ya nos dice que es cualquier acto ilegal caracterizado por el engaño, el ocultamiento o la violación de confianza. Cualquier acto que tenga incluido engaño. Los fraudes son perpetrados por individuos y organizaciones para obtener dinero, propiedades o servicios, evitar pagos de servicios y asegurar una ventaja personal o del negocio. Es decir, aquí ya nos está hablando el Instituto de Auditores Internos que es que ya el no pagar a los proveedores se constituye fraude. Así las cosas, estudiando un poquito de el último reporte que tiene ACFEC, que se llama ACFEC Report to Nation on Occupational Fraud and Abuse, ellos nos hablan de que las últimas estadísticas presentadas en el 2016 nos hablan de las debilidades de control interno que más se presentaron dentro de este estudio. Y nos dicen que el 29% de las debilidades fueron las carencias de control interno. El 20% fue la anulación de esos controles internos. Y el 19% es la carencia de revisión de la administración. Yo traigo a colación estas estadísticas porque es importante saber dónde estamos fallando en cuanto a los controles internos de la compañía. Si bien es cierto, estas estadísticas solamente toman como 2.100 casos en todo el mundo, ya al menos ACFEC está tomando en cuenta los pequeños y medianos negocios, lo que llamamos las pymes, porque anteriormente solamente se reportaban grandes empresas y conglomerados empresariales. En este momento ya pymes están incluidas en este estudio y afortunadamente muchos países de Latinoamérica. Así que en estas debilidades de control interno tenemos que hacer énfasis de cómo nosotros el perpetrador nos está demostrando nuestras carencias, la anulación de los controles internos y cómo la administración no se está interesando en cuidar la compañía o tener en cuenta estos controles. También en el reporte nos hablan de que el 5% del fraude, de que las empresas pierden el 5% del Producto Interno de sus ingresos en las compañías en el sector privado y que en el sector público la pérdida por fraude es el 10% de los ingresos y esto se debe a la corrupción. Pero tenemos que hacer mucha claridad porque la corrupción no es un evento netamente del sector público. La corrupción es rampante y yo sigo insistiendo, es el nuevo cáncer social. La corrupción se está presentando en el sector privado de una manera impresionante, sobre todo en las relaciones interpersonales de aquellos que tienen control en compras, inventario, logística. Y eso ya se está penetrando o se está dispersando al tema de cartera, al tema de las cuentas por cobrar. Hemos visto cómo clientes nos cuentan de que personas que están encargadas de las cuentas por cobrar están pidiendo dinero o beneficios o regalitos para, digamos, no cobrar la cartera, dar más beneficios en días e incluso dar mayores descuentos. Compartiendo con mi partner Julián Ríos, llegábamos a una conclusión de que es que no existe entonces una definición concreta acerca del fraude. Sabemos que el fraude como tal tiene, digamos, inmerso el engaño, el enriquecimiento personal a costa de la pérdida de ese dinero o de esos activos por una compañía o una organización, incluso por el fraude individual. Entonces, el fraude es eso, es engañar a otra persona o a una organización para tomar sus activos, sus valores, sus cosas y utilizarlas para un provecho individual o personal. Es decir, como dice ACFEC, las personas más confiables se convierten en violadores de confianza.
Eso es una definición que nos trae ACFE con respecto al fraude individual, que es lo que hoy vamos a analizar, el fraude desde el ser. Entonces, para nosotros es muy importante analizar quiénes cometen los fraudes, por qué se cometen. Para eso tenemos que enfatizar en el triángulo del fraude, que fue creado, esta teoría fue creada por Donald Creasy, más o menos en los años 60, inicio de los años 60. Y Donald Creasy creó este triángulo para demostrar por qué se cometen los fraudes, por qué las personas lo cometen. Tenemos 3 vértices en el triángulo del fraude. Tenemos la oportunidad, que es el abuso de la posición de confianza y la capacidad para cometer un fraude. Sin embargo, la oportunidad también la abre la compañía. Muchas veces la carencia de controles internos o algunos controles internos débiles son la oportunidad que tiene el perpetrador para cometer el fraude. He conocido compañías que de pronto sus controles eran muy débiles y la persona no tenía la menor idea de cometer un fraude, no tenía la intención de cometer un fraude, pero se dio cuenta que esa debilidad nunca fue corregida y pues vio la oportunidad en un momento determinado y cometió el fraude. El otro vértice del triángulo del fraude es la presión, y es aquel incentivo o la necesidad para cometer el fraude. Entonces el perpetrador tiene muchas deudas, es un perpetrador que entonces tiene comportamientos desbordados, por ejemplo es adicto a cualquier sustancia psicotrópica o es ludópata. Es una persona que de pronto tiene una dispersión familiar bastante alta. Entonces esos son los incentivos o la necesidad de cometer el fraude, de llevarse el dinero de la compañía o de abusar de la compañía. Y adicionalmente está entonces el último vértice, que es la racionalización o lo que llamamos la justificación para cometer un fraude. Entonces están aquellas personas, por ejemplo, que se creen que porque están en determinada posición y llevan muchos años en la compañía deben ganar más y se están ganando el mismo salario por muchos años. Entonces ellos justifican tomar recursos de la compañía porque la empresa no les está pagando bien o porque esa persona está trabajando muchas más horas de las contratadas inicialmente y entonces ese incremento laboral en tiempo no lo están justificando en dinero, entonces la persona simplemente dice pues yo trabajo mucho y me lo merezco. Entonces la combinación de estos comportamientos nos trae que estos vértices nos van hablando. El triángulo del fraude es bien importante porque cuando ya analizamos el ser nos damos cuenta cómo ese individuo que estaba trabajando, por ejemplo, en la sección de cartera o cuentas por cobrar, hablaba en su comportamiento y nosotros no entendíamos qué nos decía. Ese tipo de cosas nos lleva a pensar cuál es la propensión a cometer un fraude. Si nosotros sabemos que tenemos ética, valores y moral, que nosotros nacimos para hacer las cosas bien y nosotros somos contratados para desarrollar ciertas actividades laborales bajo unos términos o unos estándares éticos, ¿por qué entonces las personas tienen una propensión a cometer el fraude? Y es increíble pensar que solamente el 10% de la población, de acuerdo a lo que nos dice Ben Sherwood, que fue el que nos cambió la teoría de Pareto del 80-20, este señor nos dice que el 10% de las personas nunca cometerían un fraude a pesar de cualquier circunstancia negativa, tragedia o problema que tuvieran. De hecho, estas personas pueden tener acceso a muchos recursos económicos y nunca verse involucrados en una actividad ilegal a pesar de que tengan una tragedia económica. Sin embargo, del otro lado también están el 10% de la población, quienes todo el tiempo están buscando actividades ilegales para cometerlas. O sea, los que les gusta el dinero fácil y rápido.
¿qué hay que hacer? Es lo que ellos preguntan, ¿dónde podemos cometer el fraude? ¿Dónde podemos tomar recursos de la compañía? Son los que nosotros ya determinamos como la industria criminal, que se dedican exactamente a cometer actividades ilegales para encontrar este dinero de manera rápida y ojalá copiosa. Y ya tenemos en el centro el 80% de la población, que esa es la concentración que tenemos en nuestra gráfica de campana de Bell, y vemos cómo ese 80% de la población se maneja de acuerdo a la presión o la necesidad frente al fraude. Es decir, por hoy estas personas puede que nunca hayan cometido una actividad ilegal dentro de la compañía, pero no sabemos mañana si esas personas se encuentran en una situación de necesidad urgente y deciden tomar recursos de la compañía. Entonces, para resumir esta gráfica, nosotros nos vemos muy vulnerables frente al fraude, y cuando nosotros contratamos personal somos muy afortunados, y yo pienso que bendecidos, si nosotros contratamos personal que esté al lado del 10% de la población donde nunca cometerían una actividad ilícita. Pero miren que el 90% de esta propensión al fraude es bastante alta. ¿Cómo hacer para que nosotros al momento de contratar no estemos contratando población que pertenece al 10% que buscan actividades ilegales? ¿O cómo hacer para alinear ese 80% de la población a nuestros valores en la compañía? Entonces, esta propensión al fraude con el triángulo del fraude es bien importante conocerla, y ojalá las personas de recursos humanos estudiaran más sobre el fraude, y ojalá las personas de recursos humanos vinieran a nuestros cursos y nos escucharan, para que ellos, que son el primer canal, yo pienso que la primera línea de defensa en una compañía es el área de recursos humanos o talento humano, porque son los primeros que se contactan con el nuevo empleado o con el potencial empleado, el que lo analizan y se vuelven como ese filtro. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Entender esta propensión y cómo nosotros debemos estudiar al empleado, hacerle una debida diligencia al empleado en este caso, o a la contraparte, para evitar que ese empleado que llega a la compañía no haga parte del 10% que están buscando hacer actividades ilegales en una empresa. Adicionalmente, nosotros entonces trajimos el tema de las banderas rojas, lo que llamamos red flags, porque, como les dije anteriormente, el perpetrador habla con su comportamiento, y en muchas ocasiones nosotros eso no lo tenemos en cuenta, o nosotros vemos esos comportamientos como parte de su vida personal y de su vida normal. O sea, a nosotros nos parece que una persona con comportamientos desbordados o con carencias, pues una persona que sea totalmente funcional. Es decir, una persona que tenga adicciones. Las adicciones como tal no son una consecuencia, las adicciones como tal son una consecuencia de un comportamiento. Es decir, la persona está desbocando sus problemas en una adicción. Entonces puede ser adicción al juego, que es la ludopatía, por ejemplo, o puede ser una adicción a drogas duras o a drogas blandas, o puede ser incluso una adicción a determinados medicamentos. Entonces, la adicción es una consecuencia de un problema. ¿Cómo determinar si la persona es adicta o no? O lo peor, nos parece muy normal que la persona tome 3-4 veces a la semana, tome licor, pero si fuera el consumo, por ejemplo, de un alcaloide, de una sustancia psicotrópica, pues sí estaríamos escandalizados, cuando los dos comportamientos son manejados como adicciones. Tenemos también con los comportamientos desbordados las extravagancias, las personas que se endeudan por tener artículos de lujo, por demostrar que pueden pagar vacaciones costosas.
el incremento patrimonial no justificado, aquellas personas que de un momento a otro aparecen con una nueva vivienda o un nuevo carro o aparecen con nuevos dispositivos electrónicos de alto costo cuando sabemos que esa persona con el salario que se está ganando no tiene la capacidad económica para comprarlos. Estas personas generalmente no tienen un control correcto sobre sus finanzas y sobre dinero, entonces viven sobreendeudadas. Quieren vivir un estilo de vida por encima de su capacidad. Son personas que no tienen la capacidad de pagar un arrendamiento en un apartamento costoso de un estrato social alto, pero allá llegan y miran por encima de cualquier situación cómo pagarlo. Generalmente tiene una cultura festiva de cada 8 días o incluso varias veces en la semana de participar en fiestas, conciertos. Hay veces que se presenta inestabilidad laboral porque estas personas pues con comportamientos desbordados empiezan a romper las normas laborales, a llegar tarde, a no cumplir con los presupuestos, a no cumplir con los horarios laborales dentro de la compañía o a no cumplir pues con lo que deben hacer con sus actividades. En muchas ocasiones los perpetradores se presentan como que no van a vacaciones, no quieren salir a vacaciones y no aceptan promociones. Estos casos se presentan cuando las personas manejan, por ejemplo, cartera, cuando las personas trabajan en contabilidad o en compras, porque el mero hecho de salir de la compañía por unos días implica pérdida de control. Y de igual manera son aquellas personas que pueden trabajar 12, 14 horas en la compañía, que escasamente van a la casa a descansar, abren y cierran la empresa incluso en muchas oportunidades se llevan trabajo para la casa. También en las banderas rojas tenemos situaciones específicas o temporales. Está el tema de la dispersión familiar. Ya lo había comentado, para quienes no sepan qué es dispersión familiar, son aquellas personas que tienen, por ejemplo, varios hijos en diferentes hogares. Por ejemplo, un padre, un señor que tenga 3, 4 hijos en diferentes hogares. O una señora que tenga varios hijos con diferentes señores. Nada tiene que ver esto con la protección a los hijos y a los niños, nada. Es el hecho de que si responder ante un hogar puede ser a veces complejo. ¿Qué podríamos pensar cuando son 2 o 3 cuotas alimentarias en distintas casas? También en estas situaciones específicas y temporales puede haber una pérdida emocional, pueden haber divorcios, separaciones, pueden existir enfermedades catastróficas, esas enfermedades que son degenerativas, que se cargan por muchos años, que sabemos que no existe una recuperación. Entonces estas enfermedades también, que hay unas que son llamadas enfermedades huérfanas, estas enfermedades son muy costosas para sostener, para darle calidad de vida a ese paciente, que puede ser una esposa, un esposo, un hijo, los padres. Entonces estas situaciones específicas o temporales hacen que también las personas busquen recursos por donde sea para poder sostener este tipo de calidad de vida. Hay unas enfermedades mentales propias, la bipolaridad, por ejemplo. Hay que conocer si esas personas son, por ejemplo, bipolares. No tiene nada de malo contratarlos, al contrario, es gente que todos los días está tratando de hacer lo mejor que pueden, pero es importante saberlo, sobre todo, por ejemplo, si esas personas trabajan en la industria farmacéutica, que tanto riesgo corren estas personas dentro de la compañía. Hay de pronto una excesiva presión familiar, esposos o esposas que están todos los días empujando a sus parejas a que quieren tener un nivel de vida diferente, quieren comprar un nuevo auto, quieren vivir en otro lugar. También las crisis económicas y obviamente la ruptura profesional. Es bien importante saber que aquellas personas que tienen una carrera profesional interrumpida pueden ser una bomba de tiempo dentro de la compañía. Yo considero personalmente, como experta en el tema, que
las personas que tienen una carrera profesional interrumpida hay que apoyarlas, hay que ayudarlas a que terminen esa carrera, más porque se pueden convertir en un elemento valioso para la compañía, y segundo porque pueden ser aliados interesantes a la hora de prevenir y detectar fraudes. Y ya por último, en lo que hablamos de las banderas rojas, en este pequeño resumen, pues tenemos aspectos de personalidad. Generalmente los perpetradores son egocéntricos, egoístas, no tienen escrúpulos. Hay algunos que presentan un fenómeno que yo lo llamo falso servilismo, que son demasiado buena gente, como llamamos en mis términos colombianos, buenas personas. De pronto por allá está el Robin Hood, que toma el dinero de las personas más adineradas para distribuirlo entre aquellos que no poseen dinero, y incluido ese perpetrador. Son personas anómicas, son personas que no les gustan las normas, las reglas, siempre quieren saltarse la regulación. Generalmente no tienen ética, son personas no éticas. Y tenemos otros aspectos bien interesantes, que está el quejoso, quejumbroso, el que no quiere, el que por todo pone problema. Está feo el día, qué calor, qué frío, mire pues ya me pusieron otra tarea, es que este salario tan bajito, es que ya la plata no me alcanza. Está el extra generoso, que todo el tiempo está tratando de ayudarle a los demás con dinero, cuando muchas veces esto va muy amarrado al falso servilismo, y muchas veces esta extra generosidad lo único que están buscando son aliados, o cómplices, o cómo enganchar a otra persona para que cometa la actividad ilícita en la compañía, y cómo involucrarla. También en estos aspectos de personalidad incluimos los abusadores de autoridad, el confianzudo, esta persona que abusa de la autoridad, pero se la toma de buena manera, o sea, es una persona que abusa de la confianza del otro. Y pues obviamente el dilatador, o el que está presentando siempre excusas. Entonces nosotros combinamos el tema de la propensión del fraude con el tema de las banderas rojas y del triángulo del fraude, para hacer el análisis del perpetrador y para hacer el análisis del fraude desde el ser. Yo traje, digamos, unas estadísticas del último estudio de ACFE del 2016 del comportamiento humano. Nos dicen, por ejemplo, que el 69% de los fraudes son cometidos por los hombres y el 31% por las mujeres. Quiero ser clara con esta estadística, y es que no significa que las mujeres seamos más honestas, puede que sí, puede que no, ese no es el tema. Lo que pasa es que dentro de las estadísticas presentadas, la participación femenina es menos que la de los hombres. O sea, sabemos que en el campo laboral hay más hombres que mujeres trabajando. Pero más allá de ese tema de participación femenina, es cómo las mujeres hemos venido incursionando en temas de fraude, y terriblemente por el lado malo, es decir, hay más mujeres cometiendo en este momento fraudes. O sea, el crecimiento femenino en cuanto a la comisión de fraude es bastante alarmante. Y tenemos entonces unas estadísticas que nos amarran el género versus la pérdida. Ya sabemos que el 69% de los hombres cometen fraude en este estudio de 2.176 casos en ACFE. Pero en los hombres las pérdidas sí fueron mayores. El promedio de las pérdidas por los fraudes cometidos por hombres fueron de $187,000, mientras que el promedio de pérdidas de los fraudes cometidos por mujeres fueron de $100,000. Entonces eso indica que a veces, a pesar de que las mujeres, el sexo femenino viene incrementando su participación en la comisión de fraudes, las pérdidas por fraude que cometen las mujeres son menores que las que cometen los hombres. Y tenemos otra estadística bien interesante, que es la posición del perpetrador con respecto al género. O sea, la mayoría de los hombres, ya sabemos que el 69% de los fraudes los cometen hombres, y son en este caso personas que son accionistas o pertenecen a la junta directiva.
En este caso, el 83% de los fraudes cometidos por personas de la alta gerencia, de la junta directiva y accionistas fueron hombres. Ya para las personas que cometieron fraude, que pertenecían a la alta gerencia, o lo que llamamos los managers, el 73% fueron hombres y el 27% fueron mujeres. Y ya hablando con el tema de empleado, pues vemos que el 59% de los fraudes fueron cometidos por hombres empleados y el 41% por mujeres catalogadas como empleados. Pero entonces también tenemos que mirar las pérdidas que las seguimos amarrando con respecto al género. Pues hablábamos de que los accionistas y la junta directiva son los que más pérdidas arrojan. Ya les explicaba yo que ellos cometen, si mucho, 2 fraudes, generalmente es 1, o sea, esa es la frecuencia, pero las pérdidas son impresionantes. El promedio de pérdidas cometidos por personas de la junta directiva o los accionistas puede ser alrededor de $1 millón, las pérdidas promedio. Y aquí lo vemos claramente. Aquí vemos, por ejemplo, que cuando el hombre estuvo en una posición como accionista o miembro de junta directiva, la pérdida promedio fue de $825,000, mientras que una mujer que estuvo en esta posición, la pérdida promedio fue de $300,000. Y así ya miramos entonces como empleado que un empleado hombre, la pérdida promedio es de $72,000 y cuando es un empleado mujer es de $55,000. Entonces, aquí ya vamos a hablar de temas un poquito más holísticos porque cuando yo les hacía la introducción hablábamos de que es que los fraudes son cometidos por personas. Pero ¿cómo hacer para que esas personas que nosotros contratemos, sea como empleados, como proveedores, como transportadores, o sea, la contraparte, ¿cómo hacer yo como empresa, cómo garantizar que esa persona no hace parte del 10% de la propensión que siempre está buscando actividades ilegales, pero que esa persona trabaje y se alinee con los valores en la compañía? Entonces es buscar una combinación perfecta entre el ser y el hacer. Y es que, querida audiencia, a nosotros nos educaron para ser muy técnicos. Yo todavía me acuerdo hace mucho tiempo cuando empecé mi vida laboral que siempre nos preguntaban dónde terminó sus estudios, de qué universidad salió y cuénteme usted qué sabía hacer. Nunca nos preguntaban cosas relativas al ser y lo que más importaba era que esa persona llegara a las 8 y saliera a las 5 de la tarde, que trabajara 8 horas diarias, tuviera media hora de almuerzo, por ejemplo, y que esa persona siempre cumpliera con ese horario y entregara esos informes. Pero no nos interesaba, o en esa época no interesaba tanto quién era ese ser humano. Solo hasta que empezaron los brotes de fraude, o sea, cuando ya empezamos a analizar el fraude desde la perspectiva de la propensión, del triángulo del fraude y con las banderas rojas, fue que nos dimos cuenta que ya no era tanto lo técnico, ya había que hablar acerca del ser. Yo he tenido la oportunidad de participar en distintos procesos acá en Chicago y he notado que las personas de talento humano o los reclutadores de personal hoy en día están buscando empleados o colaboradores o contratistas que se alineen a los valores de la compañía. Generalmente una compañía tiene 2 o 3 valores. Entonces están buscando gentes que se alineen a esos 3 valores y la parte técnica es analizada, digamos que en la última parte del proceso. Para la cultura es más importante que una persona ya tenga los valores de la compañía dentro de su cultura personal que enseñarle a escribir en un computador. Hace 20 años era al contrario. Primero la persona tenía que aprender a escribir en el computador y después ser analizada. Si la persona tenía esas cualidades técnicas, pues era contratada. Entonces la combinación perfecta nos habla, ¿cuál es la generación de ingresos? Dígame cómo la cultura de sus viajes, de sus vacaciones, dónde vive la persona,
sí es muy interesante, es bien importante saber la jurisdicción. Mire que en esto que estamos hablando acá tenemos involucrados los 4 factores de riesgos que hemos analizado frente a la administración de riesgos, que es la jurisdicción, producto, contraparte y canal. Es importante saber cuáles son los estilos de vida, el estilo de vida y los hábitos de esa persona por fuera de la empresa, qué círculo familiar tiene, qué amigos tiene y obviamente su educación, que hablamos ya de la parte técnica. Entonces, nosotros, como he venido conversando con ustedes hoy, reunimos las banderas rojas del individuo, reunimos la propensión del fraude y reunimos el triángulo del fraude creado por Donald Kresse para crear una herramienta y trabajar con algo de innovación en la prevención, detección e investigación del fraude. Mire, la industria criminal viene creciendo a pasos agigantados. Ellos hacen todo un trabajo de marketing. Es increíble saber cómo ellos despliegan todas sus redes. Y si estamos hablando de un abusador en la compañía, créanme que un abusador también tiene estrategias. Entonces nosotros pues decidimos crear una herramienta basada en la innovación y en la tecnología para entregárselas a ustedes para combatir el fraude ocupacional. Hoy tengo el placer de presentarles a Driffer. Es el diagnóstico del riesgo del fraude desde el ser. Es una herramienta que nosotros creamos para poder ayudar a combatir el fraude en las empresas, en cualquier tipo de compañía. Básicamente Driffer tiene 6 funcionalidades. Primero, Driffer es un cuestionario que tiene más de 500 actividades fraudulentas. Como yo les expliqué, nosotros combinamos el árbol del fraude, las banderas rojas, el triángulo del fraude y la propensión del fraude. Es un cuestionario y es un cuestionario que reúne las respuestas con un peso y una puntuación final. En el demo ya lo vamos a ver en unos segundos. Lo creamos con toda la teoría de ACFEC. Nosotros como miembros de ACFEC y personas certificadas por ACFEC, nosotros debemos adherirnos a todas las políticas que ACFE siempre nos entrega. Entonces nosotros tomamos ese árbol de fraude, lo tradujimos y lo pusimos en contexto latino y lo abrimos en 5 categorías que yo ya les había comentado: cybercrime, corrupción, el fraude en nómina y recursos humanos, malversación de activos. Bueno, y todo esto lo movimos a nivel latino para poder crear esta herramienta. Esta herramienta nos ayuda a hacer una evaluación del riesgo desde el ser y el hacer para un individuo. O sea, este cuestionario es para un individuo, no es para una área o para un grupo de trabajo, es individual. Nos ayuda a evaluar el riesgo en la seguridad de la información, en ciberseguridad, seguridad informática, la administración de activos, en nómina, en cuentas por cobrar, en la posición que tiene la persona dentro de la compañía, quién lo recomendó en la compañía, si tiene familiares en la compañía. Lo vamos a través de un cuestionario que está hecho en una matriz de riesgo. Para los que somos auditores y hemos trabajado con matrices de riesgo, entonces estamos familiarizados. Y esta matriz de riesgo nos ayuda a calificar la probabilidad de cometer un fraude versus el impacto que pueda tener el fraude entre la organización. Y mide el riesgo de fraude. Entonces nos mide ese riesgo de fraude desde las transacciones, influencia política, el tema de corrupción, control interno, y nos ayuda también a evaluar los planes de prevención de incidentes y segregación de funciones. Entonces, Driffer es una herramienta que tiene 4 aspectos diferenciadores. Primero, es una herramienta pionera en riesgos de fraude a nivel individual. Como yo les expliqué anteriormente en el anterior slide, Driffer es solamente para analizar un individuo a la vez.
O sea, es del ser, lo cual no existe en el mercado. Siempre nos analizan un área o un grupo de personas, pero analizar una persona específicamente con todas estas más de 500 conductas no existe en el momento. Es un valor agregado para el examen de la debida diligencia o para hacer la debida diligencia a la contraparte. O sea que tiene más de un uso. Lo podemos hacer en temas de detección, lo podemos hacer en temas de debida diligencia o lo podemos hacer en el proceso de investigación. Driffer está basado en todas las conductas presentadas en el triángulo del fraude, con sus 3 vértices: la oportunidad, la necesidad y la justificación. Entonces, por eso se hace tan interesante, porque nosotros cogimos toda la mayor cantidad de conductas posibles y las transformamos a esta matriz. Y la combinamos con la gestión del riesgo de fraude y las banderas rojas. Nosotros creamos Driffer, Julián y yo. Julián Ríos es un experto con más de 15 años en ciberseguridad y seguridad de la información. Julián es un hombre brillante en el tema de ciberseguridad. Es CEO y fundador de la compañía NF Security Company. Es una persona que también trabaja con todos los temas de fraude, prevención, detección e investigación. Y yo soy la otra persona quien estuvo diseñando Driffer con Julián. Para quienes no me conocen todavía, pues yo soy contadora, yo soy colombiana, soy contadora pública, tengo bastante experiencia en la rama financiera también, y pues amo mi profesión, y desde hace como 8 o 9 años yo me dedico a este tema, después de entender que toda la vida había sido luchado contra el fraude en las compañías, pero no sabía cómo hacerlo. Hoy felizmente encontré la ruta y aquí estoy acompañándolos. Nosotros somos expertos examinadores de fraude por por ACFEC, y pues por eso nos decidimos hacer este proyecto juntos, de crear una herramienta innovadora bajo todos los estándares que ACFEC nos presenta cada año. Vamos a mirar el demo. Yo les voy a entregar en el demo, lo pueden encontrar en esta dirección. El demo va a estar colgado, el demo y la página van a estar colgados en Auditool, en la nueva sección llamada Tienda. Este proyecto también ha sido apoyado por Auditool, en especial por Vladimir Martínez, que nos ha apoyado pues en todo este tema. Entonces Driffer va a estar en Auditool para que ustedes lo puedan tomar. El demo tiene más o menos 90 comportamientos para que ustedes lo analicen, y tiene también las instrucciones. Vamos a mirar el demo. Aquí lo tengo yo abierto. Entonces la primera hoja del demo son las instrucciones, como ustedes pueden observar. Es una hoja en Excel. La primera pestaña tenemos las instrucciones para que ustedes, antes de utilizarlo, lo puedan leer. Esta matriz de riesgo la debemos utilizar en personas que estén en cargos medios o de alto rango, porque pues todas las actividades que trajimos están relacionadas con aspectos donde el fraude es más común, por ejemplo en cartera, cuentas por pagar, o proveedores o compras, donde generalmente pues hay un encargado o un jefe. Y aquí entonces tenemos diseñado todas las categorías. En este momento son 4 categorías, y cada categoría también tiene una subcategoría, y cada comportamiento o cada aspecto que se evalúa tiene un peso en la pregunta. La segunda pestaña, ahí está ubicado Driffer. Como ustedes pueden bien saber, esto es un demo, o sea que la información que tenemos presentada acá no es real, ni proviene de ninguna empresa o de ningún individuo. Entonces acá tenemos ya
cómo nos presentan las vulnerabilidades por el riesgo. Tenemos de las 4 categorías que estamos analizando. Tenemos entonces los datos de la persona y aquí ya el resumen de esas categorías. Ya tenemos el diagnóstico, análisis, evaluación y valoración del ser para los controles preventivos y mitigadores del riesgo de fraude. Entonces, acá tenemos la primera categoría y ya nos habla, por ejemplo, dónde vive la persona. Ubicación de la residencia del evaluado. Entonces, esa pregunta la trajimos. Aquí vamos a abrir la cajita de diálogo y aquí ya nos dan una escala. Vive en el estrato 1, 2, en el 3, 4, del 5 en adelante o no aplica, por ejemplo. Entonces, cada que nosotros vamos a señalar acá, en la caja de diálogo, a escoger la respuesta, aquí nos va a cambiar la severidad. Estado civil. Entonces nos dicen si la persona es soltera, unión casado, libre, entonces nos sigue cambiando la severidad. Nos hablan, por ejemplo, número de hijos. Entonces tenemos más de 4, de 2 a 3, de 1, entonces nos cambia la severidad. La dispersión familiar nos habla, por ejemplo, entonces 2 o 3 más de 2 hogares, más de un hogar o 3 o más hogares. Cuando escogemos 3 o más hogares, pues entonces ya la severidad es más alta, porque sabemos que es más complejo. Este es un demo. Acá en la primera categoría tenemos muchísimas más preguntas. Para este demo tenemos aproximadamente 90 conductas. Como ya les había explicado, la herramienta tiene más de 500 conductas. Y acá al final ya el porcentaje del análisis y valoración es, por ejemplo, el 13% en este caso, y ya con el rango que tenemos nos dice cumple con los controles. Es decir, por cada respuesta que nosotros tengamos nos van a ir dando una calificación de severidad. Entonces ya tenemos los hábitos, digamos si tiene consumo de droga, alcohol, si practica deportes, si la persona practica actividades ludópatas como participar en casinos, juegos de suerte de azar, apuestas, pueden ser por ejemplo apuestas en caballos o en carreras, lo que tenga que ver con el tema de apuestas. También tenemos otra subcategoría que son las antecedentes familiares y el proceso de contratación, todos los procesos que la persona tenga a nivel civil y penal. Esto no significa que la persona esté siendo condenada. Por ejemplo, tenemos preguntas como si la persona en este momento tiene un proceso penal. Si sabemos que esa persona tiene un proceso penal, eso no significa que es que la persona esté involucrada en malas acciones. Toca hacer una debida diligencia de esa persona, porque puede ser que él sea el acusador, no el acusado. Tenemos una subcategoría de reclutamiento personal y contratación. ¿Cómo llegó la persona a la empresa? Si, por ejemplo, estamos haciendo el análisis de un director financiero y esa persona llegó recomendada por un accionista, eso es alto, esa persona. Acá ya podemos averiguar si fue un referido interno y eso nos cambia la severidad. Si por ejemplo fue por una agencia temporal, nos cambia la severidad. Nos habla si por ejemplo ese director financiero tenía relaciones contractuales con algún socio o accionista de la compañía antes de ingresar a la empresa, o si esa empresa ha trabajado anteriormente en la compañía o en el grupo de empresas. Tenemos entonces otra subcategoría del ser, que es ya la parte de los amigos y cómo es conocido por sus amigos. Tenemos sus vacaciones, su imagen, cómo lo perciben dentro de su grupo familiar. Tenemos el apoyo político y las campañas políticas.
Y ya entonces tenemos los temas de ciberseguridad, seguridad de la información, ya hablamos de temas de malversación de activos, estados financieros. Entonces, supongamos que estamos hablando de un director financiero, nuestro ejemplo. Esa persona no tiene nada que ver con compras. Cuando lleguemos al módulo de compras, nosotros simplemente podemos señalar no aplica. O sea, donde para hacer esta evaluación de nuestro director financiero, donde la persona no tenga acceso a la información o donde no tenga nada que ver, por ejemplo, en el área contable, esa persona, pues a esas subcategorías simplemente se les dice no aplica. Y cuando se dice no aplica, pues no está calificando dentro de los rangos de severidad y la matriz de riesgo no se va a ver afectada. Por ejemplo, una persona, el director financiero no tiene nada que ver con sistemas de contratación o de nómina. Entonces le decimos simplemente no aplica. Y también tenemos temas de corrupción, temas de auditoría y control y tema de transacciones. En la categoría número 3 ya entonces tenemos análisis y valoración a los controles preventivos. Entonces hablamos acerca de la vía de diligencia del ser, de la escolaridad de la persona, el nivel de escolaridad, si a esa persona se le realizó, por ejemplo, visita domiciliaria. También hablamos si esa persona ha recibido capacitación con respecto a la gestión de fraude. Hablamos ya entonces de accesos restringidos y manuales de ética, el plan de prevención, registro de incidentes, separación de funciones y herramientas de análisis. Todas estas subcategorías con todos estos comportamientos nos ayudan a analizar para prevenir, detectar e investigar. Y estamos hablando de preguntas que están basadas en hechos que pudieron pasar hoy, o sea, que pasaron hoy, que pasaron ayer, o sea, en el pasado, y que podrían pasar en el futuro. O sea, estamos, digamos que teniendo cobertura del comportamiento que esa persona puede tener, que ha tenido, tiene y podrá tener. Y ya la cuarta categoría, que es el análisis y valoración de los controles mitigadores, ya nos hablan, por ejemplo, si esa persona tiene una buena relación con las autoridades, si cuenta con pool de abogados, porque en muchas oportunidades miembros de la junta directiva o del directorio o del board directors tienen sus propios abogados. Recordemos que esta herramienta está diseñada para poder detectar riesgos de fraude o investigar fraudes en personas que tienen de cargos medios hacia arriba, es decir, jefes de área, un jefe de contabilidad, un director financiero, un CEO, un CFO, una persona que tiene control y altas responsabilidades en la compañía. Y muchos de los directores o miembros de la junta directiva tienen abogados. Entonces eso también nos ayuda aquí, lo tenemos incorporado dentro de este análisis. Y finalmente, cuando ya pues terminamos de hacer nuestro barrido, como les dije anteriormente, este es el demo con más o menos 90 conductas, la herramienta tiene más de 500, ya entonces tenemos aquí un resumen de las actividades o de aquellos aspectos que tenemos que mejorar o controlar. Y aquí ya tenemos la gráfica. Ese es nuestro demo. Voy a pasar entonces acá a continuar con nuestra exposición. Nosotros lo que queremos es que ustedes trabajen en el demo, nos informen qué cosas debemos mejorar. También los invitamos a que adquieran la herramienta para que juntos podamos combatir el fraude. La herramienta va a estar colgada en la página de Auditool. Nosotros acá tenemos nuestra información de contacto, o puede ser también a través de Auditool en caso de que tengan ustedes alguna inquietud. Es una herramienta supremamente fácil de manejar. Es una matriz de riesgos para aquellos que somos auditores, que ya está totalmente automatizada, de modo que les ayude a ustedes a evaluar
las personas que trabajan con ustedes en sus compañías. Ojalá esto sea una herramienta de detección y no solo de investigación. Ya estamos abiertos a las preguntas. Por favor, pues cualquier inquietud que tengan nos pueden escribir. Aquí van a encontrar nuestros correos. Julián también está atento a cualquier duda que ustedes tengan. Infortunadamente no nos pudo acompañar hoy. Y pues también puede ser por medio de Vladimir Martínez. Me informan que no hay preguntas por el momento, pero insisto, cualquier inquietud, pues por favor nos escriben. Les deseo el mejor de los días, un feliz fin de semana. Creo que este es el último webinar o la última videoconferencia que tenemos este año y esperemos que nos podamos volver a ver pronto, sea a través de los cursos de Auditool, de los cursos presenciales, de los cursos virtuales o directamente aquí con las videoconferencias. Les deseo un buen día y bueno, muchas gracias. Hasta pronto.